tremendo mensaje. Dios le usó de una forma muy especial y yo sé que Dios tiene algo para nosotros esta noche. Entonces, así sentados, vamos a tener un canto especial y pastor, una vez que termine el especial, usted pase y nos predique de nuevo esta noche. Hemos pasado un dulce tiempo. Muchos saben que el pastor Jones estuvo aquí con nosotros durante un tiempo ayudándonos a llenar el púlpito y cómo Dios le usó en esos tiempos. Y pues hermanos, sirviendo al Señor desde el año 1977, sirviendo al Señor en el campo misionero. Ha plantado varias iglesias, una iglesia fuerte en Monterrey que sigue adelante, es más, sigue creciendo y siguen plantando iglesias. Y damos gloria a Dios por la forma que Dios ha usado y está usando al pastor Danny Jones. Bueno, una vez que termine especial, usted venga y nos predique. En humildad, Señor, te rindo mi obstinado corazón. Mi vida es tu llamado dueño, tus mandos sean mi misión. Controla mi vida, Señor. Anhelo tener tu favor, tu gozo y gran perdón. Tesoros me son. Pon sabiduría en mí y hazme estar junto a ti. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás. Me prometiste ser fiel guía, acompañando mi andar. Mi fuerza eres cada día para servirte y triunfar. Controla mi vida, Señor. Anhelo tener tu favor, tu gozo y gran perdón. Tesoros me son. Pon sabiduría en mí y hazme estar junto a ti. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás. Wow, tienen un pastor muy talentoso. Me acuerdo allá en Monterrey una vez se llenó el templo, pero alborotada. Y tanto que el piano estaba aquí a este lado del púlpito y a 1 metro estaba la primera banca yendo para allá. Yo no me movía mucho y desde entonces no me muevo mucho. Entonces un domingo en la mañana estaba llenísimo. Y les dije, si llenamos así el domingo en la noche, me van a ver tocar el piano. No, hombre, el domingo en la noche se llenó otra vez. Y ya iba a empezar a predicar y anuncié el texto y alguien dijo, hermano, la promesa. Ah, sí, cierto, promesa es deuda. Entonces, hermanos, ¿quieren verme tocar el piano?
sí. Y dije, y toqué el piano. Y no, hombre, ya todos desanimados, ya casi nadie escuchó el sermón, ¿verdad? Pero gloria a Dios, hermano, siga usando ese talento para el Señor. Muy bonito los himnos, la guitarra. Siempre he dicho que la guitarra ha de haber nacido en México, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 11. Y mientras abren su Biblia allí, amada iglesia y pastor Bolívar, gracias por la invitación. Gracias por el bonito lugar donde nos están hospedando. Y muchas gracias por sus atenciones, las ricas comidas. Le dije al pastor hoy en la tarde, le mandé un mensaje, creo que somos vacas de engorda. Porque wow. Pero hemos estado muy complacidos de estar con ustedes y esperamos que esta semana sea un fin de semana que realmente nos ayude a todos, ¿verdad? Si tienen su lugar, vamos a ponernos de pie para leer del versículo 6, 2 de Samuel 11, del 6 al 17. Ahora, creo que todos nosotros conocemos la historia de David y Betsabé. Y no voy a predicar sobre esa historia, pero voy a usar lo que le pasó al esposo de Betsabé como un ejemplo en cuanto al misionero y la iglesia o las iglesias que envían al misionero. Sabemos que David cometió el pecado de adulterio con Betsabé y trató de esconder ese pecado al traer a Urías del campo de batalla. Y de eso vamos a estar viendo y leyendo en esta hora. Pero yo quiero decirles, hermanos, que lo que se hace en secreto se hará manifiesto, porque Dios no va a dejar que su pueblo peque sin que se castigue el pecado. Entonces, en la persona de Urías, lo que le pasó a él es un cuadro de lo que muchas veces pasa con misioneros en el mundo hoy en día. Y lo que quiero que vean son 2 puntos solamente: el enviado y el enviador. Y que Dios use este mensaje para ayudarnos a ser una iglesia buena, una iglesia enviadora. Entonces vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11, versículos 16 al 17. ¿Estamos ahí? Yo voy a darle lectura, ustedes sigan con su vista, por favor. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Mira el carácter de Urías. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Quiero parar ahí. Recuerden, David sabía que la esposa de Urías estaba encinta, pero Urías no sabía. Y David pensaba: si él va y está con su señora, va a pensar que el hijo es suyo. Voy a taparle el ojo al macho, como dicen allá en México. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo.
y le envió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez David emplea un truco. Lo emborracho y se va. El borrachito llega solo a su casa, pero no fue a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¡Qué terrible! Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Oremos. Padre, ayúdanos a ver en este ejemplo algo en cuanto a misiones. Que tú nos ayudes a entender que si somos siervos tuyos debemos servirte como un buen soldado. Pero también ayúdanos a entender como iglesia que debemos ser una iglesia que apoya bien a sus soldados. Obra, Señor, y trabaja en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Les dije 2 puntos solamente, entonces vamos a empezar con el primero. El primero es el enviado, Urías. Él representa en este mensaje al misionero. Era un soldado, noten el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Hermanos, el misionero, y qué buena presentación de la hermana Hannah, ¿verdad? Pero el misionero es alguien enviado por la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Corintios 9:7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. Si usted es soldado, tengo 2 hijos que fueron soldados y mientras andaban en el Army, fueron pagados por el gobierno. Fueron enviados a diferentes partes. Y Daniel fue a Irak y Afganistán y no fue a sus propias expensas. El gobierno lo mandó, ¿verdad? Bueno, igualmente el misionero sale y necesita que la iglesia le ayude con los gastos para llegar a un lugar. La Biblia nos dice en Romanos 10:15, nomás escuchen: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nuestra iglesia tiene que enviar al misionero. Eso es lo bíblico. Y así como Urías, el misionero debe ir al campo y regresar para dar un reporte. Bueno, Urías era un soldado en que fue enviado y regresó con un reporte. Nuestros misioneros son enviados y regresan con reportes. Era un soldado que tenía que sacrificarse para obedecer a su rey. Mira lo que dice el versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Hermanos, Urías sacrificó en el sentido de que permaneció siendo soldado aún estando en casa. Hermanos,
como ministros tenemos que seguir al pie de la letra nuestro ministerio, estemos en casa o fuera de casa. Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira lo que Dios promete si tú y yo sacrificamos para Él, para servirle. Ahora sí quiero que vayan conmigo, mantengan un dedo ahí en 2 de Samuel. Me acuerdo una vez le dije a la congregación, pongan un dedo aquí en este y pongan un dedo allá en este. Y alguien dijo, ya me voy a tener que mochar dedos, ¿verdad? Pero no va a ser muchos dedos. Nomás pongan la mano ahí en esa y vayamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 29 al 30. Mateo, Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, capítulo 10, versículos 29 al 30. Estos textos son textos favoritos de mi esposa. Marcos 10, 29 al 30 no son los más favoritos de ella, pero son unos de los favoritos, ¿verdad, Michelle? Amén. Marcos 10, 29 al 30. Estamos ahí. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, Dios sí recompensa el sacrificio que tú y yo hacemos para Él. Dios me ha dado más amigos y familia en McAllen que en cualquier otro lado de Estados Unidos. ¿A poco allá viven sus nietos y sus hijos? Yo quisiera, pero no viven ahí. Viven aquí en Fort Worth algunos, viven otros en Luisiana, otros en Iowa. Pero ahí en McAllen tenemos madre y padre, hermanos, hermanas, hijos, por la causa de Cristo. Entonces Urias era un soldado, como nosotros somos misioneros, en que era un enviado, era uno que dio un reporte, era uno que sabía sacrificarse, pero también era uno que regresó al campo de batalla. Noten lo que dice el versículo 12, volviendo ahí a 2 de Samuel, capítulo 11, el versículo 12. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por medio de Urias. No sabemos cuáles eran las órdenes exactas de los comandantes en aquellos días. ¿Y saben qué? No sabemos todas las órdenes de nuestro Señor, pero sí sabemos que debemos obedecer. Si supieras, tú, vamos a suponer que Dios te llama a ti a ser misionero. Si supieras que al entregarte al Señor iba a ser la destrucción tuya, ¿irías de todos modos? Hermanos, todos somos misioneros de Dios, porque usted puede testificarle a muchas personas que su pastor ni va a llegar a su casa. Usted puede testificarle a personas en su escuela, en su trabajo, en su vecindad, que un extraño no va a llegar ahí a ese lugar. Sigamos testificándole a otros. Como dije anoche, sí somos guarda de nuestros hermanos. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice, ok, te voy a enviar a un pueblo que no te va a oír.
Te voy a enviar a un pueblo que te va a hacer fuchi. Esa es traducción Daniel. Y en el versículo 11 del capítulo 6 de Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Yo me imagino, ya empezó a pensar, no hombre, pues si no me van a oír, pues ¿cuántas veces tengo que decirles? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. ¿Hasta cuándo debo testificarle a mi amigo de Cristo? Hasta que Cristo venga, hermano. Hasta que Cristo venga, o te mueras tú o se muera Él. Hay que testificarles. El misionero debe complacer a su Dios y no estar enredado con las cosas de este mundo en que no puede testificar. Segunda de Timoteo 2:4 nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Te imaginas si el sargento le dice a un soldado, quiero que vayas y ataques ese lugar? Sí, señor, sí, señor, pero primero tengo que ver cómo van las cosas en el banco. No va a tener esa oportunidad. Pero primero tengo que hacer esto otro. Checa las órdenes que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Cuántas de ellas has dicho, sí, Señor? Deja primero y usted llena el espacio. Deja primero ir con mis papás, deja primero ir con mi familia, deja primero terminar esto, deja primero terminar el estudio. Algunos misioneros dejan el campo misionero por falta de sostén. Algunos dejan el campo misionero por enfermedades. Algunos se desilusionan en la obra del Señor. Pero la mayor parte de ministros que yo he visto dejar el ministerio es porque se enredan en otras cosas, que no es predicar el evangelio de Cristo. Cosas buenas, pero se enredan en esas cosas. ¿Sabía usted que hay muy pocos misioneros yendo al campo misionero hoy en día? Ahora, aquí en Worth va a encontrar muchos misioneros y gloria a Dios por eso. Pero dicen que el 50% de nuevos misioneros son hijos de misioneros o hijos de pastores. El 30% de nuevos misioneros son pastores. Mi esposa le dijo a la hermana, a la esposa del pastor, empieza con una A, Amber, la hermana Amber. Ya saben que soy terrible para los nombres. Pero le dijo a la hermana Amber, cuando fueron a McAllen, tengan cuidado, los vamos a secuestrar y los vamos a quedar aquí. Pues ahora estamos nosotros aquí, a lo mejor los secuestramos. No lo llevamos, no se crea. Hey, quizás Dios llame al hermano a ser misionero. Amén. Ahí va algunos, espérate. El 20% son miembros de iglesias. Me acuerdo cuando yo salí como misionero, entrando a la escuela bíblica, había un club de llamados a ser misionero. Éramos 30 en ese club. Al final de cuentas, 2 llegamos al campo misionero. 28 nunca llegaron. Dicen que el 50% de misioneros no regresan al campo misionero después de 18 años. Entonces, hermanos, tenemos la necesidad de algunos soldados como Urías, que estén dispuestos a obedecer a su Señor
y servirle en el campo misionero. Ahora, el segundo punto, el sostén de Urías, los que envían. Y estos, David y Joab, representan a muchas iglesias. Noten el versículo 15, volviendo ahí a 2 Samuel capítulo 11, del 15 al 17. Voy a empezar en el 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Ahora póngase en el lugar de Urías. Urías, creo que ya estás listo para estar al frente de la batalla. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Urías fue a la batalla pensando, tengo las órdenes de mi capitán Joab, tengo las órdenes de mi rey David y tengo el respaldo del ejército. Voy. Noten el versículo 16, dice que Joab sitió la ciudad y puso a Urías. Esa palabra puso significa uno que ha sido asignado a un lugar específico. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando un misionero va al campo, es porque cree que no está solo. Dios lo ha puesto en ese lugar y cree que hay hombres valientes con él y hombres valientes detrás de él sosteniéndole. El misionero necesita el sostén financiero, necesita el sostén de oración, necesita el sostén de apoyo moral. La razón de tener una campaña misionera, la razón de poner énfasis en misiones es para reexaminar nuestro acometido en apoyar a aquellos que han sido puestos en el ministerio y llevar el evangelio a otros. Hermanos, los misioneros que nosotros sostenemos necesitan nuestro dinero. ¿Vas a apoyarles tú? Necesitan nuestras oraciones. ¿Vas a apoyarles tú? Necesitan nuestro apoyo moral. Una carta, un correo electrónico, como decimos en la frontera, un WhatsAppazo. Ya es una nueva palabra, ¿eh? Yo WhatsAppaseo, tú WhatsAppaseas, él WhatsAppasea. Nosotros WhatsAppaseamos. Vosotros WhatsAppaseáis, ellos WhatsAppasean. Ya conjugué el verbo WhatsAppasear. Me acuerdo cuando mi madre murió y mi madre gastaba 1 hora diaria orando por su servidor. Me acuerdo, llegamos mi esposa y yo en diciembre a verla. Tanto ella como mi padre estaban en el hospital, en diferentes hospitales. Y le dije a mamá, ¿todavía tienes tu lista de oración? Y ella me dijo, Daniel, ya estoy muy cansada, ya casi no veo. Y he dejado de orar con la lista de oración. Eso fue en diciembre. Michelle y yo salimos del hospital y yo le dije a Michelle, mamá no va a durar mucho. Ella dijo, no, a lo mejor se recupera y sale del hospital, saldrá del hospital, pero no va a durar mucho. Ella me dijo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Y le dije, es que el único ministerio que mamá podía hacer era orar. Ha dejado de orar y Dios la va a llamar a casa. Eso fue en diciembre. El 13 de enero ella muere. Yo quiero decirte una cosa. Cuando estaba yo en México y anuncié que mi madre había muerto, yo les dije, hermanos, yo necesito otra madre que esté orando por mí. Porque mi madre antes oraba por mí 1 hora al día. Por mí.
Y si alguna forma de éxito he tenido es porque alguien ha estado orando. Doy gracias a Dios que una hermana, la hermana María de Jesús Contreras, que ya también está con el Señor, se puso en pie y dijo: hermano, yo no puedo hacer mucho, pero yo seré su madre de oración. Y ella oraba por mí. Hermanos, el misionero necesita sostén. Pero noten el pecado en el versículo 15. Y escribió en la carta, David escribe una carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. El pecado de David y Joab fue de retirarse de Urías para que él muriese. Hermanos, nosotros podemos en algunas formas retirarnos de misioneros. Podemos retirarles su sostén financiero. Pablo les dijo a una iglesia en Macedonia, Filipos, les dijo en el versículo 15 del capítulo 4: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia que Pablo había fundado en Filipos lo ayudó a él a seguir su campaña misionera. Hermanos, que ningún misionero diga es que la iglesia bautista Worth dejó de sostenerme, me retiró el sostén. Que tú y yo tengamos una pasión para que la ofrenda misionera siga adelante. Podemos retirarnos del misionero al quitarle su sostén. Nos retiramos algunas veces del misionero en no orar por ellos. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:5: hermanos, orad por nosotros. Hermanos, estas tarjetas que los misioneros traen, yo espero que ustedes los recojan. Ahora, no es para saber quién tiene más tarjetas. Yo tengo 10 y tú ¿cuántas tienes? No. Es para hacernos recordar la oración que debemos hacer por esos misioneros. A mí me ha dado gusto conocer personas que me dicen: hermano Daniel, yo he estado orando por usted desde 1977, y sacan el horrible fotografía que yo tenía solo, porque en aquel entonces era solo. Y wow, bueno, sí tenía más cabellera en aquel entonces. Pero realmente oras por los misioneros. Yo quiero retarte, no te retires de ellos en cuanto a la oración. Podemos retirarle su sostén moral. Y creo que lo moral va más allá de lo financiero, va más allá de la oración. El recibir un texto, le digo a Michelle, algunas veces personas me mandan un correo electrónico y me dice: hermano Daniel, he estado orando por usted. Wow, ni conozco a la persona, pero agarraron mi correo electrónico y me enviaron un correo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:13, le dice a Timoteo: trae el capote cuando vengas, que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros y mayormente los pergaminos. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Yo necesito esas cosas que tengo la necesidad de cobijo, de nostalgia, de estudio. Había antes un pastor, él ya murió, y desde que él murió ya no recibo sus tarjetas. Siempre, ese pastor nunca olvidaba mi cumpleaños, ¿verdad, Michelle? Y cada 31 de octubre yo recibía una tarjetita y yo ya sabía de quién era, si venía de San Antonio. Ya sé de quién es. Es del hermano fulano de tal, y dentro viene una goma de mascar.
desde 1977 hasta el momento que él murió, me mandó cada año una tarjeta y con una goma de mascar. Y yo lo masticaba. Y gracias. Y siempre, yo sabía que iba a haber ahí, porque siempre lo hacía. Era fiel. Cuando nos retiramos de un misionero, sea de sostén o oración o moralmente, lo hacemos muchas veces porque observamos los tiempos. Quiero que vayan conmigo, mantengan un dedo ahí, a Eclesiastés. Después de primero y segundo de Samuel, viene primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11. El versículo es el 4. Quiero que vayan a ese versículo porque creo que algunas veces nosotros, cuando estamos pensando en misiones, pensamos, ay, pero si doy mi ofrenda misionera, me va a afectar en esto, me va a afectar en aquello. Mira lo que dice aquí. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. ¿Saben qué? Estamos viviendo en un tiempo difícil. En un tiempo en que hay miedo al salir, peligro al salir. Pero yo quiero decirte una cosa. Si tú y yo dejamos y retiramos nuestro sostén, sea de ofrenda, sea de oración, sea de algo moral, no más porque tenemos miedo, no más porque las noticias no son muy agradables, no vamos a hacer mucho para el Señor. No saques tu ofrenda, no retires tus oraciones, no retires ese apoyo moral que necesita el misionero. Algunas veces retiramos el sostén, la oración, el apoyo, porque no nos cae un misionero. Yo les voy a ser sincero, nosotros en nuestra iglesia, allá en McAllen, sostenemos 38 misioneros. Pero algunos no me caen. Como decimos, me caen retegordos. Y no es por el peso. Algunos son bien flacos. Pero ¿saben qué? Dios no nos ha llamado para sostener a los que nos caen. Dios nos ha llamado a llevar a los obreros al mundo y nos ha mandado sostenerles, nos caiga o no, sean bonitos o feos. Hermanos, a lo menos están haciendo algo para el Señor en un lugar donde yo no puedo ir. Sostengámosle. Entonces, la vergüenza viene cuando David y Joab retiran su apoyo de Urías. Y dice el versículo 17, y murió también Urías Eteo. ¿Cuántos misioneros han muerto? Quizá no físicamente, pero han muerto en el campo de batalla porque se les retiró el sostén, la oración, el apoyo. Hermanos, piensen detenidamente en las dos partes de misiones. Uno es el soldado que va a un lugar donde nosotros no podemos ir. Y otros somos nosotros los que enviamos. Que no seamos como David y Joab. Que seamos una iglesia fiel a nuestros misioneros. Con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas. Misiones es el único plan que Dios tiene para alcanzar a este mundo sin Cristo. Seamos buenos enviadores
y seamos buenos enviados para la gloria de Dios y la expansión del Evangelio. Así, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas, 3 preguntas. La primera es: ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Oh, si no conoces a Cristo, por favor, hoy arrepiéntate de ser pecador y acepta a Cristo. La segunda pregunta: si eres un cristiano, ¿estará Dios llamándote a ti al campo misionero? Cada vez que veo una presentación de misiones, yo quisiera ir a ese lugar. Oh, que Dios llame a alguien de este departamento hispano para representar a Worth en otro lugar. La tercera pregunta es: si Dios no te ha llamado a ti, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a los que Él ha llamado? Vamos a ponernos de pie, todos puestos de pie. Pastor. 2 cosas: enviar y apoyar. El mensaje no pudo ser más claro. El altar está abierto, cristiano. Si Dios le habló, y espero que sí, si Dios le habló en esta área de obedecer la gran comisión y de apoyar la obra misionera, ¿por qué no pase por enfrente y hable con el Señor? Renueve su compromiso con la obra misionera. Las misiones, este es el plan de Dios para alcanzar al mundo. No es otra forma, no es a través de la música, es a través de misiones. Y hay una gran necesidad alrededor del mundo. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene que viajar a medio mundo para encontrar gente que ocupa el Evangelio. Hay personas aquí en Fort Worth. Joven, hay personas en tu escuela, tu vecindario. Padres, hermanos, los que trabajan, hay compañeros suyos que necesitan el mensaje que usted conoce de corazón. Estamos orando esta semana sobre nuestra parte en la obra misionera. El domingo se nos pedirá hacer una promesa de fe. Una promesa de fe, donde diríamos: Señor, yo me comprometo a dar esta cantidad mensualmente, semanalmente, para la obra misionera, para que gente como Hannah Files y hermano Tellman puedan ir alrededor del mundo y predicar el Evangelio. Ellos están dependiendo de usted y yo. Nosotros que les estamos enviando tenemos una gran responsabilidad de guardar nuestra palabra. ¿Cuántos cristianos dirían: pastor, yo siento que Dios me está hablando acerca de el campo misionero? Yo siento que Dios me está indicando que Él quiere usarme como misionero, pastor, evangelista, trabajar como la hermana Hannah en la traducción de la Biblia o en una escuela cristiana. Yo siento, puedo oír al Espíritu Santo llamándome, y pastor, realmente lo estoy resistiendo, pero yo siento que Dios está obrando en mí en esa área del llamado al campo misionero. ¿Cuántos levantarían su mano diciendo: pastor, ore por mí, yo estoy luchando con eso? Ore por mí, pastor. Levante su mano en alto como testimonio al Señor. La mies es mucha, los obreros pocos son.
Señor, gracias por esta noche, esta semana, donde has estado obrando en nuestros corazones, renovando el compromiso con la obra misionera. Señor, encendiendo un fuego para ganar almas. Tanto que podemos hacer aquí en casa, tantos en el mundo sin ni siquiera una Biblia, y aquí tenemos la Biblia en inglés, en español, fiel traducción, y tenemos la responsabilidad de hablar a otros. Señor, úsenos, sigue obrando en tu pueblo, sigue obrando en cada corazón. Gracias por la forma que has usado al pastor Jones, tanto en el campo misionero como aquí mismo en Worth, incluso esta noche. Lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, y todos dicen amén y amén. Si recibió bendición, digan un fuerte amén. Qué tremendo mensaje. Gracias, pastor Jones. El pastor mencionó que el 20% de los misioneros que están saliendo hoy en día son pastores. No me sabía esa, pero tampoco me sorprende, porque hay una gran necesidad alrededor del mundo. En el staff meeting el martes, el pastor Yele en el staff nos dijo: miren, hermanos, nuestro deseo y oración es que esta semana Dios llame a algunos de Worth al campo misionero. Sabemos que no todos son llamados a ir al campo misionero, pero en una iglesia de nuestro tamaño deben